Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Me pueden contactar en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. El tema de disertación del día de hoy es el tema de las horas extras, conocido también con el tema de el tiempo suplementario, es decir, cuando soy un trabajador de una empresa y debo trabajar más del tiempo para poder cumplir una jornada laboral. En Colombia entonces tenemos que la jornada laboral son 48 horas, nos pagan 56 horas porque tenemos el día dominical entonces de descanso. Hace poco se cursaba también una ley en el Congreso en el que se pretende que no tengamos entonces una jornada de 48 horas, sino que esa jornada sea solamente de lunes a viernes 40 horas y podamos disfrutar entonces tanto el sábado como el domingo y no tendríamos entonces que estar pensando en ir a trabajar el sábado mediodía o 2-3 horas que ocurre mucho en las empresas. Este tema entonces de horas extras busca que usted entienda por lo menos cómo se le pagan algunas de las horas extras y cuando llegue esa colilla de pago usted puede hacer por lo menos un análisis someros o si necesita pues ser revisado por un abogado de si a usted le están pagando completamente sus horas extras. Entonces tenemos que cuando sobrepaso mi jornada laboral estaría entonces en un tiempo suplementario, en una jornada extra. En Colombia se tiene que la jornada diurna es de día, por decirlo de alguna manera, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hace poco, en la última presidencia, el último presidente que tuvimos, cambió las horas extras, la jornada diurna y nos dejó una horita de más, es decir que la noche arranca a las 9 de la noche. En las reformas laborales que no han sido beneficiosas para el trabajador, siempre se había tenido entonces que la noche empezaba a partir de las 10 de la noche. ¿Y por qué se tiene esto? Porque la carga prestacional y la carga que tiene una persona, un empleador, para pagar horas extras es muy alta cuando se tienen las horas extras nocturnas, porque tienen obviamente un recargo mucho más alto. Si trabajo una hora extra diurna, es decir, que está por fuera de la jornada de 6 de la mañana a 9 de la noche, que es el día, es decir, yo tengo un turno, por ejemplo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y trabajé hasta las 4 de la tarde, es decir, tengo el turno de las 8 horas y trabajé 2 horas de más, quiere decir que el empleador debe pagarle a ese trabajador el valor de esa hora más un 1.25. Cuando les digo un 1.25 es para hacer pues el cálculo directamente, pero en realidad es el valor de la hora más el 25%, que es lo que estaríamos hablando de una hora extra diurnas. El valor de una hora más el 25%. Si resulta que esa hora no es diurna, sino que es nocturna, es decir, está dentro de la jornada de 9 de la noche a 6 de la mañana, si es extra, tiene un recargo del 75%. Entonces estaríamos hablando de una hora extra nocturna, estaría valiendo una hora más el 75%. Es decir, el valor de lo que vale una hora más el 75%. Quiere decir que el trabajador se estaría ganando 175%, por decirlo de alguna manera. Si hablamos de trabajo nocturno, pero que no sea hora extra nocturna, sino trabajo nocturno. Trabajo nocturno quiere decir que tengo el turno de noche, pero no es extra. Es decir, me va a tocar trabajar en la jornada, por ejemplo, de 9 de la noche a 6 de la mañana o cualquiera de esas horas, pero está dentro de mi turno. Como está dentro de mi turno, el empleador no va a tener que pagarme el valor de una hora más el 75%, sino que me va a pagar el valor del recargo del 35%. Es diferente a decir que es una hora más el 35, no quiere decir que le vayan a pagar el 135, sino que le van a pagar solo el 35%, porque en su salario ya está implícito el valor de esa hora. Entonces estaríamos hablando de adicionarle a ese tiempo
ese tiempo suplementario el 35% por cada hora. ¿Qué sucede entonces cuando laboramos un domingo? En la legislación llamamos dominical o festivo. Cuando laboramos un dominical o un festivo, el empleador debe pagar entonces muy similar ese recargo a la hora extra nocturna, y es que debe pagarnos entonces el valor de una hora más el 75%, obviamente multiplicado por 8, si son 8 horas que vamos a trabajar ese domingo, o si son más horas que vamos a trabajar, entonces multiplicarlo por ese 1.75. Antes de que se dieran todas estas reformas laborales, teníamos entonces la fortuna de que la persona cuando trabajaba un domingo, decíamos popularmente que se ganaba un día triple. ¿Por qué triple? Porque no se le pagaba con el 175, es decir, no se le pagaba el valor de la hora más el 75%, sino que se le pagaba doble, es decir, el valor de la hora más un 200%. En esas condiciones la persona estaría entonces ganándose 3 días, por decirlo de alguna manera, y la gente disfrutaba mucho trabajar el domingo. Hoy en día ya es más complejo y sin embargo se sigue pagando con el valor del 1.75, es decir, valor de la hora más el 75%. ¿Qué ocurre si además de eso es un dominical y trabajo horas extras? Las horas extras de los dominicales o los festivos, y máxime nosotros en Colombia que tenemos 17 festivos al año, esas horas extras de esos dominicales y de esos festivos tienen un recargo todavía mucho más grande. Por ejemplo, si yo laboro un dominical y es extra la hora, extra diurna, entonces voy a tener el valor de la hora, que es el 100%, más un 25% por ser extra diurna. Y además de eso voy a tener entonces un recargo del 75%. Quiere decir que si es una hora extra diurna, dominical o festivo, el recargo va a ser del 200%. Si esa hora es extra nocturna, dominical, entonces me van a pagar el 100% de esa hora. Me van a pagar el 75% porque es dominical o festivo. Y adicional a eso, me van a pagar otro 75% porque es extra nocturna. Entonces quiere decir que la persona cuando está trabajando un dominical o un festivo extra nocturna, ese recargo va a ser del 2.5, es decir, del 250%. Es muy atractivo trabajar entonces dominicales, festivos, extras. La diferencia está, un dominical yo lo trabajo a pesar de que ese día descanse, entonces me van a poner a trabajar ese dominical. Entonces cuando es extra, y si es extra nocturna, extra diurna, voy a tener entonces un recargo todavía mucho más alto. ¿Qué sucede entonces cuando descanso otros días que no sean domingos? Por ejemplo, hay personas que descansan los días miércoles. Se asemeja que ese miércoles es el dominical. Entonces, cuando usted lo ponen a trabajar ese miércoles o ese martes o ese jueves, que es el día que usted está descansando, habría que hacer la tasación de cómo sobrepasan esas horas y cómo ese miércoles se puede asemejar, por decirlo de alguna manera, a ese domingo, y se le debería entonces pagar con el recargo del 175%. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.